Muy buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Estamos por tener dentro de poco un directo sensacional con una persona, como lo anuncié ya en las redes sociales, en la historia, que sabe muchísimo, muchísimo sobre la calistenia, que es una de las personas que tiene no solamente mayor éxito con su emprendimiento a nivel personal, es decir, de forma presencial con sus entrenamientos y con sus compañeros, sino que además está montando un buen sistema de asesoramiento online brutal, realmente. Paralelo a eso, también hace cursos asociados con una de las grandes instituciones a nivel nacional, como lo es el CADEF, de los cuales yo mismo hice uno de esos cursos de justamente un curso intensivo sobre lo que es la calistenia. Así que, bueno, vamos a estar hablando con el que fue mi profesor hace tan solo unos 2 meses. Bueno, esperemos que podamos sacarle el mayor provecho a esta charla y cualquier pregunta que puedan tener en este directo o en su repetición, puedan realizarla sin problema por los chats. Bien, acá tenemos a nuestro invitado, así que vamos a ver qué tal, si se está queriendo sumar con nosotros. Buenas, buenas. Johnny, ¿cómo estás, Johnny? Andamos, Axel, ¿todo bien? Todo bien, muy contento de que me hayas invitado a participar, así que bueno, vamos a darle. Vamos a darle entonces. Bueno, te hice una presentación breve porque me sorprende la verdad todo lo que estás llevando a cabo en tu emprendimiento con calistenia, no solamente de forma presencial, sino también tenés asesorías online, estás asociado con el CADEF, con ¿qué otra cosa estás haciendo con el día a día de calistenia? De calistenia trato de darle la mayor difusión, es una actividad que me dio mucho, la verdad. Yo creo que es una actividad que le sumaría mucho a cualquiera que fuera a practicarla. Así que para mí tengo que brindarme como entrenador y como difusor de la disciplina. Qué bueno. Tal cual como vos decís, es una disciplina que todavía sigue dando sus primeros pasos, aunque a nivel mundial, digamos, ya está muy difundida, pero Sí, lamentablemente, al menos en lo personal, no estoy viendo muchas instituciones que lo apliquen de forma formal, digamos, a esta disciplina. exactamente tal cual lo decís. Si bien es un deporte que convengamos que nació en la calle, por ahí es un hijo bastardo de la gimnasia deportiva, pero, pero créeme, y bueno, vos lo sabés bien, que si uno entrena con método y aplicando el conocimiento, se llega mucho más rápido a destino, digamos. ¿Sí? Si uno aplica los principios del entrenamiento y lo ve con esa óptica, la calistenia no deja de ser una expresión del entrenamiento de la fuerza, por lo tanto no escapa a sus principios. Entonces, si lo miramos de esa óptica y racionalizamos todo el proceso, es mucho más fácil que ir y entrenar por entrenar, ¿no? Claro. Y algo que nombraste bien, que me llamó mucho la atención, dijiste aplicar los principios de entrenamiento para lo que es el desarrollo de calistenia y sobre todo el desarrollo de fuerza en la calistenia. Si bien sabemos, digamos, que Correcto. la capacidad física de la fuerza tiene muchas componentes, es decir, se puede clasificar en fuerza máxima, fuerza relativa, además, ¿cuál de todas estas es la que podría intervenir más para un atleta de calistenia? ¿Cuál le podría interesar más desarrollar? Buena pregunta. La fuerza máxima, totalmente, y después la expresión de la fuerza que tiene que ver con la isometría, con la fuerza de tensión, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? A la hora de uno entrenar un movimiento estático, se tiende a creer que la mejor forma de llegar a dominar un estático es a través de movimientos estáticos, lo cual sí es posible para un cierto grupo de personas, pero para la gran mayoría no es así, y la fuerza para esos dinámicos se trabaja, perdón, para esos estáticos se trabaja a través de movimientos dinámicos, ¿sí? Y de esa forma se consigue un progreso más rápido, mayor, para los objetivos de cada uno. Ah, no lo conocía, bastante interesante. A ver, poniendo un ejemplo, ¿con cuál podríamos ver eso? Perfecto. O sea, supongamos un front lever, ¿sí?
Para el que no sabe, un front lever es estar paralelo al piso, ¿sí? Tomado de la barra, haciendo tensión desde los dorsales, ¿sí? Para que se entienda más o menos, para el que nos está viendo y no conoce. Uno puede trabajar el movimiento del front lever a través de regresiones, ¿sí? En straddle, con las piernas separadas, en tuck, hecho una bolita, en tuck extendido, con las piernas un poquito más extendidas, y ir trabajando la isometría a partir de ahí, ¿sí? En esas regresiones, buscando cada vez llegar a algo más parecido al movimiento, ¿sí? O sea, más extendido. Esa sería una forma de la cual muchos llegan. Generalmente los atletas más livianos y más fuertes llegan muy fácil, pero otros por ahí que no son tan fuertes o no son tan livianos van a requerir de otro tipo de entrenamiento. Y por ejemplo, lo que más resultado da es llegar a esos movimientos de otros ejercicios dinámicos o ejercicios básicos o dinámicos. Por ejemplo, un front rise, ¿sí? Un front rise, para el que no sabe, es una flexión de hombro, ¿sí? Si estoy colgando la barra, busco hacerlo como una flexión de hombro, traccionando desde el dorsal, ¿sí? Hasta buscar la posición de front lever y bajar. Trabajando la fuerza en ese movimiento y combinando ambas cosas, ¿sí? Combinando negativas con algo estático, con algún movimiento dinámico, ¿sí? Se obtienen mejores resultados de esa combinación que trabajar solamente lo estático por lo estático, ¿sí? El ejemplo sería trabajar front rises, ice cream maker, mezcla de las dos, armando combos. Por ejemplo, subo con un front rise, acomodo con un ice cream maker y después marco de vuelta un tuque extendido y ahí me quedo. Y si le quiero sumar algo, después de eso sigue con la negativa hasta abajo. Entonces con ese tipo de trabajos, combinándolo y variándolo, se llega mucho más rápido al resultado. Muy bien. Y eso para realizar, digamos, ese ejercicio, aparte de tener una buena isometría y tener buenos desarrollos en el músculo del core, para tener esa buena isometría y demás de las piernas, el curso superior, ¿qué sería requerido? ¿Cuál grupo muscular es el más necesario? ¿Para el front lever? Para el front lever. O para perfecto, la musculatura dorsal. O sea, alguien, por ejemplo, alguien que es muy fuerte en dominadas o en pull-up, como lo quieran llamar, ¿sí? Tiene grandes posibilidades de sacar un front lever mucho antes, ¿sí? La fuerza, o sea, si bien esto es el hermano, como yo decía, el hermano bastardo de la gimnasia deportiva, es en sí un poquito más simple porque es más acotado en nuestro campo de acción, ¿sí? Nosotros tenemos cosas que son los dinámicos nuestros, que ya por el que sabe es el freestyle, y después tenemos los movimientos estáticos, que sí son iguales a los de la gimnasia, solamente que la gimnasia tiene más cosas aparte para trabajar. Nosotros hacemos foco en elementos que dependen pura y exclusivamente de la fuerza, esa fuerza de tensión. Entonces, si nosotros pensamos y aislamos cada una de las variables y nos damos cuenta que la fuerza es la que manda, ¿sí? Trabajando en este caso la fuerza máxima en el dorsal, ¿sí? Estamos trabajando de manera indirecta, porque no es súper específico, ¿sí? Estamos trabajando la base para llegar a esos estáticos que estamos buscando. Por ejemplo, trabajando los básicos con lastre. Nuestras dominadas, nuestros fondos, y cuanto uno más fuerte sea en los básicos, después el resto de las cosas salen un poquitito más fácil. ¿Sí? Lo mismo con muscle up. Si tenés mucha fuerza en tus dominadas, después basta con adquirir la coordinación del movimiento para subir fácilmente. Claro. Y teniendo en cuenta que, como dijiste, para realizar ese front lever hace falta fuerzas de dorsales, una pregunta que se suele pensar alguien que no entrena tanto calistenia, pero que solamente conoce el front lever y le gustaría sacar, totalmente ignorante, digamos, de lo que es la calistenia porque es una persona que recién está comenzando, y preguntaría si puede ir al gimnasio a hacer, por ejemplo, ejercicio de polea tras nuca o cualquier ejercicio de forma, o sea, que trabaje el dorsal de forma aislada, como los que son con polea, ayudaría para esa clase de ejercicios. Bueno, hablando de los principios de entrenamiento, yo no nombré ninguno, pero hay un principio que es el de especificidad, ¿sí?
Si yo quiero sacar front lever, tengo que ser lo más específico al front lever posible. Por eso decía que una dominada me ayuda de manera indirecta, porque estoy trabajando el mismo grupo muscular, ¿sí? Pero un front lever partiría por ahí de un movimiento que es monoarticular, la dominada es poliarticular, ¿no? Entonces, si una persona quiere trabajar ese tipo de movimientos en el gimnasio, por ahí un tirón en polea, ¿sí? Puede ayudar de manera indirecta, teniendo en cuenta que, bueno, uno es ejercicio de cadena cerrada y otro es un ejercicio de cadena abierta, ¿sí? Sería mucho más específico, si yo hago una escala, sería mucho más específico una dominada. Y un tirón en polea sería un poquito menos específico, ¿sí? Yo podría empezar, por así decirlo, trabajando a muchas repeticiones de manera más inespecífica y gradualmente voy pasando los bloques en mi planificación hasta llegar a algo muy específico que sería el front lever propiamente dicho. Entonces puedo irlo yo llevando, los podría trabajar perfectamente en un gimnasio, como por ejemplo otro movimiento, un remo con mancuernas, ¿sí? Llevando el brazo bien a la cadera, podría ayudarme a ganar un poquito de masa muscular para que luego más adelante transferirlo a mi front lever, ¿sí? O sea, como bien sabemos, un músculo más grande no necesariamente hace la persona más fuerte, pero sí hay probabilidad de que esa persona a largo plazo sea más fuerte, ¿sí? Cuanto más grande sea el músculo. Y si en un gimnasio la persona tiene la posibilidad de entrenar, por un lado, ejercicios un poco más aislados, polea tras nuca, el remo con mancuernas, y por otro lado tienen en el gimnasio la posibilidad de hacer dominadas, está bueno que en una misma sesión de entrenamiento pueda entrenar las dos, y si se puede entrenar las dos, ¿a cuál podría darle más prioridad o poner en primer lugar? Todo depende del librito del entrenador, porque haciendo por ahí cosas distintas se puede llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero yo, en mi caso, yo lo que haría es utilizar ejercicios con cargas libres, ¿sí? Mis dominadas, con lastre, ¿sí? Y después metería al final algunos movimientos de aislación, ¿sí? Como por ejemplo ese remo del que hablaba. No pondría un tirones en polea tras nuca, tal vez lo haría al pecho, ¿sí? Por una cuestión de gustos, entre comillas, pero los agregaría al final, ¿sí? Siempre le daría prioridad a los ejercicios de cadena abierta, en este caso las dominadas, ¿no? Claro, como primero. Además porque de por sí trabaja incluye mucho más grupos musculares. Totalmente. Lo pondría primero, siempre le daría prioridad. Al ser, como repito, perdón que sea redundante, es nuestra actividad en lo que es estáticos y en lo que es los básicos, es fuerza dependiente, ¿sí? Es fuerza dependiente. Entonces, yo tengo que trabajar mis ejercicios básicos durante toda mi vida de calisténico, ¿sí? Independientemente en algún momento haga más hincapié, no sé, en tratar de sacar una plancha o en tratar de hacer front. Pero los básicos, desde mi óptica, yo no los dejo nunca. ¿Sí? Y siempre la dominada para el calisténico es el ejercicio rey. Para un otro será un muscle up, para algún otro será unos fondos, ¿sí? Pero son ejercicios que son base de lo que hacemos nosotros. Bien. Axel, te pregunto, había un rumor que corría hace un tiempo, digamos, en mi grupo de calistenia, y decía que un calisténico no es calisténico si no tiene el muscle up. Y solamente a partir de ese punto puede ser considerado como tal. Independientemente si antes hacía un montón de básicos o podía cargar, solamente se lo reconocía a partir del muscle up. No estoy de acuerdo. ¿Es buena esa apreciación o es totalmente No lo voy a clasificar de coherente o incoherente, digo que no estoy para nada de acuerdo. La calistenia es para todo el mundo, independientemente de que tengas condiciones o no, que arranques a los 50 años. Sé que no iba a eso la pregunta, ¿no? Pero yo digo que la calistenia es para todo el mundo y se adapta a cualquier persona. Y de hecho, como entrenadores, lo tenemos que adaptar a cualquier persona porque justamente es eso, la calistenia es para todos. Y si a mí cae un muchacho que tiene exceso de peso
y está empezando ahora con sus dominadas y a poco, y gradualmente va logrando sus objetivos, empieza a descender de peso, cada vez puede hacer más dominadas. Para mí esa persona ya es un calisténico, ¿sí? Independientemente de que tenga o no muscle up, ¿sí? Yo lo que digo es que ser entrenador es un arte y la calistenia en sí para mí yo lo veo como un arte, ¿sí? Igual te repito, es para todos y se adapta a todos. Obviamente, no todos podemos ser Eric Ortiz, ni Allende, cada uno tiene sus características físicas para hacer lo que puede hacer, o no todo el mundo se acerca a la calistenia cuando está en la cresta, por así decirlo. O sea, yo creo que la mayoría le gustaría haberse acercado a la calistenia a los 13 años, o antes, haberse hecho 5 años de básicos, tener a alguien que te guíe, pero por ahí eso no lo conseguís, o no tenés acceso a un entrenador, lo único que tenés acceso es a la internet, que bueno, hay una lluvia de información, hay muchas cosas buenas, pero también muchas cosas que no te ayudan a llegar a un buen puerto. Entonces, volviendo a esto, yo considero que un calisténico es alguien que entrena calistenia, ama la calistenia, busca ser completo y busca la mejor expresión de uno mismo, ¿no? Qué guay. Y bueno, ya que lo dijiste, desencadenaste un tema brutal, la verdad, sobre cómo podemos administrar bien la cantidad de información que podemos obtener de las redes sociales, del internet en general. Porque lamentablemente, como dijimos al comienzo, no hay una entidad reconocida, bueno, a nivel mundial sabemos que está la Federación Española y demás, pero por dentro, al menos en nuestro círculo más cercano, acá en Argentina, en Latinoamérica, o sea, ¿qué nos podemos guiar, sobre qué nos podemos guiar para saber, digamos, si algo es apreciable o no, sabiendo que la calistenia cada día está creciendo más, parece. Está creciendo Cada más. día, en una vida y cerrar de ojos, los pibes más grosos sacan un nuevo dinámico, sacan una Totalmente. nueva forma de obtener la cancha, sacan de todo, la verdad. ¿En qué nos podemos centrar? Perfecto, excelente pregunta. Mira, en la calistenia hoy en día hay mucho bro science, ¿ok? Vos vas a una plaza, encontrás un calisténico bueno e inmediatamente, mira, tiene una plancha, es mejor que la mía, puede hacer un remonte de plancha vertical, entonces te acercás y le preguntás cómo lo hace, cómo lo hizo, y le preguntás si se entrenó solo, si lo entrenó alguien, y muchas veces te dicen que se entrenaron solos, ¿sí? Y que usaron tal y tal ejercicio, ¿sí? Esto en líneas generales está bueno y está malo. Está bueno porque ese tipo de personas motivan a todo el mundo a entrenar y a dar lo mejor, pero muchas veces esos elementos, esos ejercicios, esos medios que usó para entrenar, por ejemplo, fueron los mejores para él, ¿sí? Pero por ahí no son los mejores para mí ni para vos, ¿sí? Él te puede hablar de su experiencia, de lo que lo llevó a lograr sus objetivos, ¿sí? Pero no necesariamente esos ejercicios, esa administración de esos ejercicios va a llevar a cualquier persona a poder concretarlos, a poder concretar sus objetivos. Entonces, yo lo que propongo y lo que siempre trato es, muchas veces cuando alguien viene a mi curso, espera que yo les muestre las progresiones que yo uso, los ejercicios que yo uso, y la realidad es que yo uso ejercicios muy variados y voy probando un montón de progresiones. Hoy por hoy ya tengo que lo que me da más resultado, por ejemplo, para enseñar un muscle up, ¿sí? Ya lo tengo estandarizado en mi cabeza y de esa forma va sobre rieles. Pero no es eso lo más importante, porque yo puedo tener mi método para enseñar muscle up, vos tenés el tuyo, los dos dan resultado, ¿sí? Lo importante es qué cosa. Es aplicar el principio de individualidad, el que nos dice que no todos somos iguales, claramente, que no nos recuperamos igual del mismo estímulo, que tenemos diferentes medidas antropométricas, algunos somos más fuertes, otros somos más débiles, y por lo tanto el entrenamiento tiene que ser adaptado a cada persona. Entonces, lo que yo propongo muchas veces es, vos podés tomar los ejercicios que hace, no sé, Crigeria, o Lugones, o el que sea, ¿sí? Pero tenés que buscar la manera de adaptarlo a vos, para que te sirva a vos.
Y cuando entrenás a alguien, podés tomar esos ejercicios, pero tenés que administrarlos en relación a la persona que tenés adelante. Y eso es lo más importante, que uno entienda a quién tiene adelante, la situación de la que viene el que tiene adelante, o sea, de dónde viene, dónde está parado y a dónde quiere ir. Y en relación a eso, le administremos la carga para que pueda mejorar. Yo creo que va por ese lado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo aliento a que la gente adquiera las herramientas, ¿sí? Que lea los principios del entrenamiento y que pueda interpretar a través de eso cómo se va sintiendo, sabiendo que si tiene una fatiga en algún momento va a tener que meter un descanso, ¿sí? Para poder generar esa compensación que lo lleve a la mejora. Si yo quiero sacar muscle up, por ejemplo, no tiene sentido que me esté toda la semana trabajando front, ¿sí? Porque voy a trabajar la fuerza del dorsal o la fuerza de empuje de manera muy inespecífica. Entonces tengo que pensar en esa especificidad, pensar en que mi entrenamiento tiene que llevar una progresión, tiene que haber ese principio de sobrecarga progresiva, de que por ahí todos los días voy empujando un poquitito, pero de manera muy gradual, sin dar saltos, ¿sí? Entonces, cuidando mucho la técnica. Por ejemplo, Dominic Hay, que es un calisténico que yo la verdad que admiro mucho, porque siempre va al hueso en las cosas que dice. Él habla a veces él se plantea un cierto número de repeticiones y lo primero que hace él es buscar la calidad técnica, ¿sí? Siempre hay una posibilidad de hacer lo que está haciendo mejor, ¿sí? Y después que él logra esa calidad técnica, busca aumentar el volumen, ¿sí? Es decir, aumento mis repeticiones. Si yo estaba haciendo, no sé, por ejemplo, 5 series de 3, paso a hacer un 6 de 3, 7 de 3, 8 de 3, ¿sí? Y después recién de eso, que él hizo ese aumento de volumen, pasa a aumentar la intensidad, que en la calistenia se leería o aumento el peso, ¿sí? O uso una variante más difícil que la que venía usando, ¿sí? Entonces, exacto. En este mar de información, como vos decías, lo que tienen que aprender los calisténicos, los que ven YouTube, que es una linda forma de aprender, pero hay que aprender eso, a separar la paja del trigo, qué es lo que sirve para mí, qué es lo que no sirve para mí, y tratar de reconocer eso, si estoy aplicando o no los principios del entrenamiento, si los estoy cumpliendo. O sea, si yo voy dando saltos y no estoy respetando la sobrecarga progresiva, en algún momento voy a hacer macana. Claro. Sí, otra cosa que también se ve es que no solamente da saltos en lo que es las progresiones en sí de un mismo plan, digamos, de seguimiento, de entrenamiento, sino también se tiende a dar saltos entre distintos planes. Por ejemplo, yo veo un calisténico que totalmente. Hoy que sacó una plancha en 3 meses, perfecto. Pero dentro de un mes, sin siquiera haber terminado el plan de ya veo otro que lo sacó en 2 meses y ya quiero cambiar. Y después llego a los 3 meses con la rutina de los dos a la mitad, sin la plancha, y me quejo de los dos y no entiendo nada. Y obviamente no leí lo que eran los principios de entrenamiento como me había recomendado, y que al final pienso que la falla está en mí, o en mi genética, o en que necesito suplementación, o en algo. Ese es el error, ese es justamente el error. Muchas veces uno hace una selección de ejercicios y no se da el tiempo a progresar en esos ejercicios. Y simplemente lo que hace es cambiar a otra rutina y a otra rutina y a otra rutina. Y siempre está cambiando los ejercicios y nunca se da ese tiempo para poder hacer una progresión y mejorar en esos ejercicios, ¿sí? Yo siempre lo que planteo es eso. Tomamos una serie de ejercicios, tratamos de mejorar en esos ejercicios y después cambiamos a otros, ¿sí? O una variante más complicada o a otro ejercicio que creamos que es mejor para seguir la progresión. Pero justamente eso que vos decís. Y también me hago cargo. Cuando yo empecé también me pasaban ese tipo de cosas, ¿sí? Y a un montón nos ha pasado eso. O sea, vemos cierto grupo de ejercicios, los trabajamos de cierta manera, o por ahí, la realidad es que no había tanta información hace unos años como la que hay ahora. O sea, yo por ejemplo, si vos querías sacar plancha hace 10 años, no sé, 8 años atrás, ¿a dónde te acercabas? Y a un gimnasio de gimnasia deportiva, ¿sí? Y le preguntabas al entrenador y te decía, ¿y
¿cuánto voy a tardar en hacer una plancha? Y te miran y te dicen 11 años. Y todos sabemos que no es así. Pero en la idiosincrasia del gimnasta, ¿sí? Que estamos hablando de un atleta mucho más completo, ¿sí? Porque tiene seis aparatos, mucho más completo. Puede ser que esa progresión y ese desarrollo constante y gradual de todo te lleve a que no sé, en 10, 11 años la tengas. Pero la realidad es que si uno hace foco, aplica los principios del entrenamiento, hace hincapié en la fuerza, y tenés un atleta que tiene las condiciones y la conducta y la perseverancia, y créeme que llega rapidísimo, ¿sí? Y te va a parecer rápido. Me parece que pasa más por ese lado la calistenia, ¿no? Claro, por la perseverancia, la constancia. Y además, como Totalmente. decís, con cada disciplina, con cada deporte, aplicando los principios de entrenamiento, uno progresa. Te lo pregunto, porque sabemos que la calistenia tiene tantas caras, tantas facetas, y una de las más interesantes, que es la que día a día se está revolucionando cada vez más, es la parte de los dinámicos, la parte de los freestyle. ¿Podríamos nosotros aplicar los principios de entrenamiento para que un atleta progrese en free? Sí, pero hay que tener otras cuestiones, van a influir más o van a pesar más en la balanza otras cuestiones, como por ejemplo la fatiga nerviosa, en qué momento tengo que agregar cada cosa. Por ejemplo, un ejemplo, yo quiero sacar un truco nuevo, ¿sí? Primero voy a aclarar que yo no soy especialista en freestyle, la verdad soy horrible en freestyle. Probablemente haya otros calisténicos que tengan otra visión de lo que es el freestyle. Mi visión es más parecida en este caso con el freestyle, yo lo veo más como un gimnasta y aplicar un método para sacar las cosas, ¿sí? Aplicarle una progresión, por ejemplo, girando de a cuartos o lo que sea. Pero a lo que iba es, yo me tengo que ponerme a pensar, si yo voy a hacer algo que es para mi cerebro complejo, ¿sí? Lo más razonable es que yo ponga por su complejidad ese ejercicio primero, hago una activación, lo ponga primero, vaya trabajando la progresión, ¿sí? Por ejemplo, la forma de buscar la barra en un 360, y de a poquito lo voy llevando de la manera más metodológica posible, ¿sí? Lo trato generalmente a los ejercicios dinámicos, cuando alguien me pide que le enseñe algún que otro truco, lo llevo casi como llevaría un gimnasta en eso, ¿sí? Buscando secuenciar los pasos, ¿sí? Tratando de que cada paso sea lógico, ¿sí? Que no se hagan cosas que no tengan que ver con el movimiento en sí, porque sería inespecífico. Ese es un error que muchas veces veo cuando alguien explica un truco, ¿sí? Agregan pasos intermedios que no son específicos a lo que vas a hacer, por ejemplo. Pero movimiento que me encanta, más el up olímpico o el kip de gimnasia, te vas a encontrar con, no sé, 10 tutoriales distintos, por suerte en español igual, porque había poco material de eso, pero todos te dicen una cosa distinta y siempre se terminan salteando el paso más importante. O hacen movimientos que no son afines estoy hablando de calisténicos muy buenos, hacen movimientos que no son afines al movimiento en sí. Y eso es lo que veo muchas veces cuando alguien explica cosas de freestyle. Así como te digo esto, también te digo que hay españoles que me encantan en freestyle y te dicen, no sé, los 10 trucos más fáciles para darle fluidez a tu freestyle, y esas cosas me parecen fantásticas, porque el que recién se inicia lo ve eso y en muy poquito tiempo puede lograr un poquito de fluidez en su freestyle, y eso para mí es mágico. No, La tal gente cual, se me pasó a mí motiva. más. Solamente creo que vi el mismo video en el cual decía los trucos más sencillos. En principio por mí, porque estaba queriendo iniciar y tiempo más tarde, porque bueno, estaba dando clases a unos colegas, a unos compañeros, y también quería que ellos puedan sentir, digamos, un poco lo que es los dinámicos en sí. Sabemos que los estáticos, si bien se progresa bastante lento, Lento. pero es la más segura. Y con el tema de los dinámicos Sí. es tirarse a la piscina, tirarse y que Es salga tirarse a lo la que piscina. sale.
Exacto. Y encima no siempre vamos a tener uno que otro colchón disponible para ponerlo debajo de la barra. Y hay veces Esa es la parte que hay que complicada. tener tres nomás. Y, sí. ¿Y cómo arrancás, digamos? O sea, cuál sería el dinámico menos peligroso para el primer, No, para el primer lo más juego, digamos? importante es que lo más importante para mí, Johnny, es que aprendan a balancear, ¿sí? Hay errores que son típicos en el balanceo, que por ejemplo dan con la rodilla hacia adelante y cuando vuelven quieren patear hacia atrás, entonces eso te va descoordinando el balanceo. Entonces lo primero, aprender a balancear, ¿sí? Lo más alto posible. Mm, Después como segundo, que aprendan un 180, ¿sí? A poder a cambiarle de dirección, ¿sí? Y después de que llevan un tiempo y tienen mucha comodidad haciendo eso, y se sienten cómodos, porque la verdad, para cualquiera que empiece de grande en freestyle, estoy hablando de más de 20 años, o sea, ya el balanceo, si no lo hiciste nunca, te lo vas a sentir como algo ajeno y te vas a sentir raro haciéndolo. Por eso animo a que cualquiera que le interese y cualquiera que sea su nivel, empiece a probar lo antes posible, ¿sí? La realidad es eso. Si no, siempre te vas a sentir ajeno, te vas a sentir lejano, y sea bueno o malo, de entrada, perdón, quise decir si tengas o no condiciones para hacer eso. Siempre te va a resultar raro. Entonces, primero el balanceo, tener un buen balanceo es súper importante. Después los 180, y súper importante para mí, para poder encadenar las cosas, más el up olímpico. Oye, para el que no sabe lo que es el kit de gimnasia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vas a quedar por abajo y vas a necesitar una forma de subir de vuelta para poder encadenar con otra cosa. Y es un truco que le da mucha continuidad a tu freestyle. Después sí le vas a poder poner lo que se te ocurra y vas a poder pensar en un 360, vas a poder pensar en un skin de catch y infinidad de variantes. Pero esas tres cosas, balanceo, 180 y más el up olímpico, me parecen la base. qué guay. Bueno, o sea, cuando lo quise enseñar nos quedó un poco lejos lo que es el muscle up olímpico y mucho menos porque los chicos no tenían todavía el muscle up, así que como Claro. una forma de poder progresarlos, les enseñamos ay, no me acuerdo, el pullover, no sé si conoces, Sí, sí. ya sea la subida a la barra exactamente lo mismo, o sea, uno La vuelta termina a encima pajarito de en la barra. gimnasia. Exacto. ¿Cómo? Vuelta a pajarito en gimnasia o pullover para calistenia. Vuelta Vuelta a pajarito le pajarito. dicen. Ah, mira, no sabía. Que bueno, está interesante. Las primeras veces que uno lo progresa, sobre todo si es alta la barra, te da vértigo todo, digamos. La única forma que había antes era subir con una caja o saltando lo que sea, y ahora tener que darle Totalmente. toda la vuelta. Y encima las primeras veces nadie encuentra la correcta palanca necesaria que te deje del otro lado. La Que te mayoría deje queda del en otro la lado. Siempre te mitad. quedan a medio camino. Sí. Sí. A todos nos ha pasado eso. Ha pasado. Imagínate si no tenés vértigo, más quedarte así, digamos, con el piso Sí. acercando y empujándote. Yo lo que creo es, mira, uno tiene, si es más kamikaze, puede ver tutoriales y empezar solito. Si no tenés un entrenador de calistenia que ya haya trabajado con ese tipo de movimientos antes, y te da miedo, tenés inseguridades, lo que puedes hacer es buscar algún entrenador de gimnasia que sí ese tipo de cosas las tiene muy claras de lo que se siente y de la experiencia de cómo llevar el movimiento. Y créeme que ahí te acortás un montón de pasos. O sea, hacer el kit de gimnasia, o sea, el muscle up olímpico, con una metodología de gimnasta, la verdad que te ahorra un montón de tiempo. Lo mismo que la vertical. Vos podés llegar a la vertical por varios caminos. Por una manera, algo más gimnástico, desde la postura y todo, y la otra forma que usamos todos los calisténicos, que es el tubo invertido, a buscar extender a la vertical. Pero hay ciertos movimientos, por ejemplo, que la gimnasia tiene estandarizados que nos ayudan un montón a nosotros. Desde lo que vos decías, desde el pullover y desde, por ejemplo, el muscle up olímpico. Te simplifican, te allanan el camino y llegas más rápido. O sea, cuando uno a veces no tiene las herramientas o le está faltando algo, está bueno recurrir a alguien que ya haya recorrido ese camino para no quedarte 6 meses ahí. Por ejemplo, yo para sacar mi primer muscle up
tardé un montón de tiempo, ¿sí? Lo hice íntegro solo, no lo coordinaba bien y no le encontraba la vuelta hace un montón de tiempo. Pero si yo hubiese tenido a alguien que me diga, no, campeón, tenés que hacer esto, yo creo que todo ese procesito hubiese sido más económico en tiempo. Claro, y hace más diferente. Básicamente. Por eso siempre es, Pero a mí, decime. Que ya pudo recorrer al menos algunos pasos de lo que es la gimnasia artística, le podía ayudar, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. esos de educación física, que no ¿Cómo? son gimnasia ni nada, pero me parece que tienen unas cuantas materias referidas a eso, ¿En el profesorado? en el profesorado. Claro, tenés esta gimnasia 3. Ah, bastante Y avanzado. en la última ves elementos, en la primera ves vertical y alguna que otra secuencia, y después, conforme van pasando los años, vas viendo más cosas. ¿Sí? De hecho, el kip lo aprendés, o sea, la vuelta a pajarito la tenés que hacer igual, hay un montón de cosas que tenés que hacerlas, un balanceo en anillas, un balanceo en barra, que si bien, a ver, si vos ves la Copa Mundial de Street Workout, no vas a ver a alguien haciendo una vuelta al mundo con el brazo estirado como un gimnasta, claramente, ¿sí? Claro. O sea, hay cosas que no están súper bien vistas de la gimnasia aplicado al freestyle, por ejemplo. O sea, obvio que si aparece un gimnasta en una barra alta, hace unas magias increíbles, pero por ahí no están tan bien valoradas en un mundial de freestyle nuestro, ¿sí? Porque nosotros hacemos otras cosas, y se observan otras cosas y se ven otras cosas, ¿sí? Pero sí, exacto. Pero sí un montón de cosas que usan ellos para aprender a girar, como por ejemplo, en la barra alta tienen un tubo donde podés tomar las manos, o muchas veces para aprender la gran vuelta, me canso de ver metodologías que utilizan ellos, que la verdad que están buenísimas. Te ponen, no sé, tienen 2 colchones enormes, uno en cada lado, una colchoneta plana arriba, entonces vos haces el balanceo y caes de plano en la otra colchoneta, y siempre lo haces de manera segura. Nosotros directamente intentamos locuras en un lugar que por ahí no siempre es el mejor. Exactamente. Eso te iba a decir, la gimnasia artística está también vista como un deporte costoso, puede ser, o sea, un poco más, no digo para la élite, porque quizá las personas que lo practican no necesariamente tienen mejor situación económica que un calisténico, pero sin duda tienen mayor capacidad para gastar dinero en eso, porque es súper preparado el gimnasio de una gimnasia artística. Incluso la barra Totalmente. es un material tan especial que permite la flexión incluso. Tenés un montón de elementos que la verdad que te simplifican. Si vos aprendés freestyle en una barra de gimnasia, la verdad que se te van un montón de miedos también. No sentís tanto el tirón en el tirón en los brazos. Si te zafás hay un millón de colchones abajo. La verdad que Sí. ya entrenar, o sea, por eso, si bien, yo quiero aclarar, si bien la calistenia, entre comillas, nace en la calle, a mí me encanta entrenar calistenia indoor, en lugares donde tengo acceso a entrenar con sobrecarga, a donde tengo una barra con un montón de colchones. ¿Por qué? Porque justamente, hablando de los dinámicos, muchas veces lo que te frena es el miedo, ¿sí? Entonces, si vos tenés un ambiente, entre comillas, más algodonado, le perdés el miedo, le perdés el respeto por ahí a una gran vuelta, a un montón de cosas que si vos lo querés hacer en condiciones más precarias, es un poco más suicida y tenés miedo y la dudás más. Y tener ese miedo y esa duda por ahí te lleva a lastimarte. Exactamente, o a simplemente no intentarlo, no girar bien. No intentar. La verdad que vos tenés la inercia, la cantidad de músculos necesarios, o sea, el desarrollo muscular necesario, pero no, y simplemente no tenés el coraje. Otra cosa es que en la gimnasia, por ejemplo, para muchos elementos te están cuidando todo el tiempo. En lo nuestro, a veces con un cuidador hay cosas que serían más fáciles, pero a veces no se suele, no se estila, o sea, usar un cuidador. O sea, he visto, por ejemplo, en videos de calisténicos españoles que sí utilizan, por ejemplo, para hacer freestyle, un cuidador,
¿sí? ¿Cómo sería Y, eso? La persona al lado de y la barra. claro, por ejemplo, vos ves a, no sé, a Geray, por ejemplo, Geray Alonso, Sí, sí, calisténico, sí. no sé, creo que está en Canarias, él. Lo he visto cuidar ejercicios dinámicos y la verdad que cuida muy bien. O sea, a la mayoría, ¿sí? Que no viene del palo de la gimnasia, le da miedo meter la mano y estar cerca del atleta para poder cuidarlo, ¿sí? Entonces, o está parado muy lejos, o no está donde tiene que estar, o no sabe, porque tampoco nunca le enseñaron eso. Entonces, esas Claro. cositas sí las podemos copiar de la gimnasia, No, porque tal se cual, sí, la progresa otra más vez, rápido y de manera más segura. ¿Cómo? la otra vez un compañero quería intentar, creo que la salida mortal, creo que la doble quería intentar, y nos dijo, ustedes colóquense acá para ayudarme, y a ver si me paso. Era un pibe de casi 2 metros alto. Y nosotros nos pusimos, pero no No, sabíamos qué hacer, o sea, ¿qué hacemos? Si le agarramos, nos golpeamos entre nosotros. es que es eso, tampoco, o sea, ahí en ese caso hay que buscar aprender ese tipo de cosas para poder cuidar para que sea la actividad más segura directamente. O sea, saber cómo acomodarlo para que no caiga de cabeza. Sí, tan fácil como eso. Y si nunca te lo explicaron o no tuviste la oportunidad de verlo en un video, es bastante complicado. Saber dónde tenés que estar, qué tan cerca tenés que estar, porque muchas veces la primera vez es que estamos como fuera de distancia. Y si, al estar fuera de distancia ya no lo podés cuidar. O sea, por más idea que tengas, porque donde te quisiste meter ya se cayó. Ujú. Ese es uno de los problemitas. Pero, pero bueno, son gajes del oficio y son cosas que creo que todo entrenador debería aprender. Claro. Y para Sí, practicar los depende de lo free, ¿vos pensás que podría sí. ser mejor? No sé, nos juntamos en una plaza o una casa, ponemos algunos colchones, o tendríamos que gastar un poco de capital y ir al menos 1 o 2 horas a un gimnasio de gimnasia artística ya preparado. O sea, Yo ¿cuál creo es tu que preferencia? Sabemos que las dos cosas se podría hacer, pero ¿cuál es tu preferencia? yo prefiero el primero, te diría que prefiero el mix, ¿sí? No dejaría de lado la calle por quedarme 24/7 en un gimnasio de artística. Pero créeme que si entrenás en el gimnasio de artística con una barra dinámica y con colchones a los costados, mejorás 10 veces más rápido. Sí, Lo que pasa sí, es que tal cual. en nuestro país no se usa tanto, salvo en lugares como Udin, acá o en otros lugares no hay tanto acceso a, por lo menos donde estoy yo, acá en Ramos Mejía. Ahora hay un lugar donde iban varios calisténicos, pero no es que tenemos gimnasios de artística por todos lados, a un precio accesible. No, capaz que vas y te cobran 700 pesos un día Mm, y quieres ir 4 veces, tenés 3 lucas. No está al tal alcance de cual, todos los que alcanzan calistenia. tal cual. Está buenísimo tener todo el equipo, pero por eso te repito, a mí me encantaría que hubiera más gimnasios calisténicos con el equipo necesario para poder mejorar, para ir a la autopista, entre comillas. De la otra forma tardás más. Es así de, es así de fácil. Con los elementos, o sea, muchas veces en los cursos muestro qué tipo de elementos uso para entrenar a la gente. Muchos son copiados de la gimnasia, obviamente. Otros son buscarle la vuelta para simplificar, o con bandas, o con cosas que me acorten las palancas. Ujú. Y todos esos elementos hacen que se progrese más rápido que si tuviera que hacer todo en la plaza. Por ejemplo, ahora estoy dando en la plaza, donde no llevamos nada más que unas paralelas, por ejemplo, y como ya tenés cierta experiencia, te la ingeniás fácilmente, ¿sí? Para cómo lograr más fuerza en el dorsal, cómo intensificar algunas cosas. Pero si yo estuviera en mi gimnasio dando la clase, y es 100 veces más fácil llegar a una dominada de una mano con elementos que sin tener ningún elemento, por ejemplo. Y además lo que tiene esos gimnasios, ponerle que nos jugamos un día, nos jugamos, hacemos la vaquita, pagamos 1 hora o 2 horas de free en un gimnasio de artísticas y el atleta se fatiga rapidísimo. Como máximo, no sé, uno podría estar
intensamente intentando por 15, 20 minutos sacar la vuelta del giro 360 swing y termina muerto, o de articulación, o de Igual, callos en las manos, o no, de las manos algo. sí, las manos serían el principal limitante. Pero bueno, ahí hay que administrar el tiempo, trabajar con algún protocolo de efectividad. O sea, es otros errores. Nosotros tendemos a practicar hasta que no salga o hasta que se te rompe la mano, o, y ahí la quedamos. Pero si nosotros aplicáramos, no sé, algún protocolo de efectividad en el cual ya de entrada digo, voy a hacer 5 intentos, bien o mal voy a hacer 5 intentos, entonces voy a ir dosificando de cierta forma. O otra forma es, mientras me sale bien, sostengo el ejercicio, donde le erro 2 veces seguidas, lo corto. Entonces tampoco genera una huella negativa, como dicen en algunos libros, genera una huella negativa para lograr ese skill. O sea, producto de equivocarme varias veces seguidas, ¿no? Claro, Entonces, si nosotros le aplicamos un poquito de conocimiento, un poquito de cabeza, un poquito de progresión, podemos dosificar un poquito más y capaz que te puedes quedar 3 horas ahí, obviamente con un montón de pausas. En otra época, hoy no se puede, pero mate de por medio, no sé, entrenás, haces una entrada en calor, metes un bloque de 40 minutos, descansás otros 40 en el medio y volvés a intentar otra cosa para maximizar el tiempo que tenés en el lugar de entrenamiento, ¿no? claro. Una forma de entrenar que me había sugerido un compañero es que siempre al comienzo trate de afrontar a los trucos más nuevos para mí. Y al final, los que, Totalmente. bueno, ya como para mantener más que nada. Te hago la última pregunta Es, del free. decime, Al entrenar, ¿vos preferís guantes, vendas o nada? mira, en general nunca dejé a ningún atleta mío usar guantes, pero vamos a ponerlo y voy a decir lo que yo hago, lo que yo pido que hagan. Primero, pido que vayan a la mano limpia, ¿sí? Cuando aparecen molestias en la mano, antes de que se rompa, uno tiene que ir sintiendo, las manos te van avisando que se van a romper, ¿sí? A veces te volás directo, te arrancás el pedazo de piel y ya está, se arrancó. Pero lo ideal es ir adaptando un poquito la mano, donde sentís una molestia ya te manda cinta, ¿sí? Seguís entrando un ratito más y bueno, se termina la clase y a la otra clase volvés con lo mismo. Si tenés las manos muy sentidas, entrenás con la cinta directamente, pero si no, yo los invito a sacarse la cinta de vuelta, ¿sí? Trabajar sin cinta, donde empezás a sentir cierto disconfort, volvés a aplicar la cinta. ¿Sí? Entonces yo voy tratando de que se le pongan esos callos, se le vaya curtiendo la mano, ¿sí? Eh, pero si vos me decís que te querés decir, che Axel, yo me quiero dedicar solo al freestyle, no tengo problema, entonces guantes, te va a cuidar un poquito más las manos, se van a hacer pelota rapidísimo los guantes, pero hay veces que, por ejemplo, por ejemplo, si la barra es muy gruesa y estás trabajando el balanceo, esta parte se te levanta entera, si no tenés las manos curtidas. Y si te levantas la piel así, después estás como una semana poniéndote platzul sin entrenar. Entonces, prefiero cuidarte de antemano, ¿no? Si hace falta guante, guante. Y Pero, para un atleta promedio, ¿cómo podría intercalar, digamos, el entrenamiento de freestyle en su semana? Si quiere entrenar, por ejemplo, algunos ejercicios, algunos ejercicios más específicos, como por ejemplo, a enfocarse más al front o al vertical si no tuviese, ¿cómo podría intercalar días, sesiones de entrenamiento dinámicas? bueno, tenemos que establecer un orden de prioridad siempre, ¿sí? ¿Qué es lo más importante para mí? Y después, algo clave es lo que vos dijiste antes. Lo más complejo de mi sesión de entrenamiento debe ir al comienzo, ¿sí? Yo para la vertical, cuando el atleta todavía no tiene la vertical, yo uso sesiones completas de entrenamiento para vertical, no sé, 45 minutos, una hora solo de entrenamiento vertical, para ser súper específico en eso. Y después, durante la semana, voy retocando. Siempre te meto un 5 de 3 de verticales al principio, o en cualquier momento, siempre en algún momentito te mecho unas verticales. O sea, por ejemplo, yo siempre hablaba de entrenamiento de tracción, entrenamiento de empuje, entrenamiento de vertical, ¿sí?
Después de eso puedes repetir la secuencia o meter un día de descanso. Pero en el día de empuje y en el día de tracción hay un poquito de vertical light, pero siempre voy completando. Y en el caso de que a mí me interese mucho el freestyle, ¿sí? Te dedicaría un día cada dos, ¿sí? A entrenar la vertical propiamente dicha, y por ahí después de eso un poquito de freestyle fluido, ¿sí? En ese caso. Y en el otro caso utilizaría la vertical para entrar en calor, un 5 de 3, un 8 de 3 como máximo, como una exageración, pero generalmente 5 de 3, que es un estímulo chiquitito hasta que no genera gran fatiga. 5 series de 3 repeticiones, quise decir, ¿no? De 3 intentos. Y después de eso, paso al freestyle propiamente dicho. Empezando porque... Sí, ¿por qué? Porque sería muy chiquitito el bloquecito de vertical, ¿sí? Es un 5 series de 3, que no te lleva ni 10 minutos, ¿sí? Es más, lo hago meter cada 1 minuto, me lleva 7 minutos, como mucho. Lo meto ahí, no genera gran fatiga, y después paso al freestyle. Para mí, la vertical es clave, ¿sí? No sé, siempre lo digo esto, no se puede tener plancha si no tiene vertical, ¿sí? Y la vertical no solamente es un elemento muy lindo, que a mí me gusta mucho, por eso siempre juega un rol central en una planificación mía. ¿Alguna vertical en especial? Por ejemplo, decir, bueno, esta alcanzó la vertical, sí, es capaz de realizarla con apoyo en las manos. O hay algunos que dicen, no, solamente se cuenta como que la alcanzó si la sacó en paralelas, o la sacó en barra horizontal, digamos, en una sola. Bueno, mira, yo soy amigo de ir variando la superficie de apoyo. Yo antes no lo hacía, pero un amigo gimnasta, yo quería que la gente lo saque primero en el piso y después busque utilizar otros elementos, ¿sí? Como por ejemplo unas paralelitas. Pero después hablando con un entrenador y amigo, Matías, un gimnasta amigo, él me decía que estaba bueno también variar los elementos, ¿sí? Sesión a sesión, y la verdad que me da mucho más resultado eso. Para mí una vertical, o sea, propiamente dicha, es con las manos en el piso, ¿sí? Te puedes poner una muñequera, pero la mano completamente apoyada en el piso, y tiene que tener una perfecta alineación. Para mí una banana handstand no es una vertical. Esa es mi distinción. O está recto y alineado o no es una vertical. Bueno, Axel, te hago una pregunta. Ya estuvimos haciendo una breve comparación con lo que es la calistenia con nuestro hermano, gimnasia artística. Pero ahora haciendo otra comparación con también una disciplina que, bueno, desde mi punto de vista tiene mucha similitud por varias cosas. A ver si la encontrás también vos, las similitudes con respecto al yoga. Es sí un complemento. Decime. Estuve viendo que no solamente nos estamos, digamos, poniendo en comparación y similitudes, no solamente la parte de la flexibilidad, sino también porque el yoga, por su parte, también tiene sus posturas. Ellos le llaman posturas, lo que nosotros llamamos trucos estáticos, ellos le llaman posturas, y hay algunos que también están bastante interesantes en su nivel de dificultad. Mira, yo creo dos cosas. Primero, yo creo que la calistenia le puede aportar bastante más al que practica practica el yoga. De hecho, hay un montón de posiciones que requieren un mínimo de fuerza, que si vos las trabajás de manera aislada, con ejercicios calisténicos, llegás bastante más fácil. Pero por otro lado, sin tener directamente que ver con el yoga, la flexibilidad, ¿sí? Y tener un buen rango de movimiento, ¿sí? Ayuda. Por ejemplo, si vos tenés un buen split, una buena apertura de piernas, por ejemplo, llegar a tu primer vertical se hace mucho más fácil que si no tuvieras esa flexibilidad, ¿sí? Porque es más fácil subir la cadera o teniendo todavía un apoyo en el piso, ¿no? Pero sí creo que siendo la calistenia una disciplina que depende mucho
de lo mental, ¿sí? Yo creo que el yoga en ese caso te ayuda desde la práctica de la respiración, desde estar tranquilo, desde por ahí el que no otros medios a la meditación, por ahí se cortó. Bueno, desde ese punto de vista nunca lo había visto, la verdad. Pero es cierto, el yoga tiene un gran componente espiritual, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y no lo había visto desde ese punto de vista. Desde el lado, o sea, lo que yo decía, del lado de la flexibilidad, yo creo que ayuda un montón, Sí. ¿sí? Yo no utilizo personalmente el yoga como una herramienta para adquirir flexibilidad. Prefiero trabajar la flexibilidad en una sesión aparte, independientemente de mis ejercicios de respiración. A mí me gusta mucho el trabajo de ejercicio de apnea, las respiraciones guiadas, ese tipo de cosas, la verdad que me gustan mucho y las aplico en mi día a día. Pero por ejemplo no mezclo esas dos cosas con mi sesión de flexibilidad. Mi sesión de flexibilidad la uso porque me gusta, la hago porque me gusta, pero también sé que me ayuda mucho para la calistenia en sí. Tanto para el trabajo vertical, como para trabajar en una progresión para plancha, o en lo que sea una progresión para front. Tenés otras posibilidades y tenés mucha elongación, por ejemplo. Te hago la última pregunta antes que hice los cortes. ¿Qué opinás de los trucos estáticos en general, de los trucos intermedios? O sea, los trucos que en sí no son, por llamarlo de una manera, reconocidos por los grandes atletas porque son moderadamente básicos, que uno no los suele hacer en una competencia, pero que para el atleta puede representar un logro significativo, como por ejemplo la plancha. Una bandera, un backlever. ¿Cómo? Una bandera, un backlever. Sí, bueno, un poco más básicos, un poco más para principiantes. Por ejemplo, la rana, que a los principiantes les suele costar mucho hacer, o la plancha con apoyo de codos en la cadera. Mira, dos cosas. Primero, toda la progresión de ranas para mí es súper importante porque es un camino alternativo para llegar a la vertical. Desde la rana normal, rana con la rodilla por detrás, pasar a un tuque invertido. Todo ese camino me parece súper interesante y se aplica mucho a cierto tipo de atleta. Generalmente el que es fuerte puede llegar a la vertical por ese lado. Por eso siempre ese camino no lo obvio, trato de no obviarlo nunca. Después, por ejemplo, la plancha con los codos por adentro, cuando yo traigo ese tipo de ejercicios, los pongo para romper la monotonía del entrenamiento a veces. A veces cuando vos tenés un atleta nuevo, ¿sí? Y vos sabés que lo mejor para tu atleta es que trabaje la fuerza con ciertos ejercicios, ¿sí? Pero muchas veces el que se acerca a la calistenia viene buscando otra cosa, ¿sí? Viene buscando tratar de sacar un estático, porque es lo que ve en Instagram, o es su objetivo. Vos sabés que lo mejor para él es que trabaje la fuerza, porque la fuerza es lo que manda. Pero yo en el medio le voy poniendo este tipo de condimentos, ¿sí? Para que se vaya superando de a poco, como por ejemplo una pseudo plancha, primero con los piecitos apoyados y después en el aire, por ejemplo, o la plancha de la que hablabas vos, que tiene mucha menos dificultad, ¿sí? Pero lo que sí hace es motivar al atleta a que siga entrenando, ¿sí? Entonces yo lo uso del lado de romper la monotonía del entrenamiento y por lograr un pequeño empujoncito en esa motivación que tiene el atleta, sin perder el foco, que lo más importante es que trabaje los básicos y que se ponga lo más fuerte posible, ¿no? No, claro. Entonces no enfocar, por ejemplo, una rutina para desarrollar la plancha de codo, simplemente apuntando a lo principal, al planche, y bueno, si en el camino sacamos alguno que otro truco, bien, pero si no, el objetivo siempre es uno mismo. Sí, ni los tomo en cuenta. Esos, por ejemplo, la plancha de codos no la tomaría en cuenta. Sí las enseño justamente por eso. Para que vaya tomando otros estímulos, que vaya probando otras cosas el atleta, el alumno.
pero no lo propongo ni como un objetivo, esa es la realidad. Sí me gusta que vaya pasando, sí me gusta hacer foco en cosas determinadas, por ejemplo, llevo mi orden siempre, no sé, puede ser muscle up, back lever, o puedo elegir dos, y después de ahí voy progresando, no sé, busco el front, después la plancha, en el medio pongo la bandera. Voy tratando de que siga, que vaya pudiendo tachar los skills de lo que va. Me encanta cuando viene un alumno mío y me dice, bueno, ya desbloqueamos ahora por qué vamos, o porque haya duda respecto con qué vamos a seguir, si va a ser una dominada una mano, o si va a ser un maltés. La verdad, esa parte me encanta. Claro, claro. Sí, la verdad no se siente tan bien, es como decir, como poder tachar, digamos, cuando alcanzamos un nivel, Exacto. o un videojuego, digamos, cuando estamos pasando, digamos, el Exacto. nivel. Exactamente igual. Bueno, Axel, muchísimas gracias, de verdad, por compartir este tiempo con nosotros. Parece la verdad mentira, pero tuvimos una hora charlando sobre conocimientos profundos sobre lo que era calistenia. Gracias, de verdad, por poner todos tus conocimientos, tanto técnicos y sobre todo tu experiencia. Muchas gracias, la verdad. Y bueno, espero que lo puedas seguir dándole con todo. Si querés comentarnos un poco cómo estás ayudando ahora, vos estás realizando también asesorías online, ¿puede ser? Mira, sí, estoy brindando asesoría online. Se pueden contactar con nosotros al Instagram de FIC, en el cual también tenemos otras disciplinas, como es el powerlifting, el levantamiento olímpico o la preparación física. Se pueden contactar con nosotros a través de ahí. Y también, bueno, entrenamientos presenciales en las plazas, y ahora volvimos a los gimnasios ahora que se pudo, ¿sí? Como te dije, la plaza no se tiene que perder nunca, pero también me gusta entrenar mucho indoor, con un montón de elementos que hacen por ahí más fácil la práctica, ¿sí? O te allanan el camino, como decía antes. Por eso para mí es súper importante también. A la plaza, por ejemplo, vamos 2 veces por semana, o 3, y el resto de los días estamos en el gimnasio, y si no, todo el que vive lejos se maneja online, ¿viste? Me mandan los videos, vamos charlando cómo viene, hacemos las correcciones y lo vamos llevando de esa manera. Y después, bueno, lo que mencionabas antes, me encanta, siempre me gustó lo virtual, me siento muy cómodo. Estamos dando capacitaciones para todo aquel que le interese progresar en el mundo de la calistenia, así que se puede comunicar también por mensaje privado y trataremos de asesorarlo de la mejor manera posible. Genial. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Como dijimos al comienzo, la calistenia está dando parece que está tan universal, tan de forma universal, digamos, distribuido, que ya hay cada vez más competencias a nivel nacional, a nivel internacional. Totalmente. Pero al menos hoy en día acá en las ciudades hay algunas personas que todavía no lo conocen, que todavía están un poco dando los pasos, así que hay que ayudarle todavía para que se pueda dar los pasos. Cuando una persona entra en la calistenia se da cuenta que realmente ya había un mundo hecho, pero hay que llevar primero. Totalmente. Y ahí la calistenia hace lo suyo con quien tiene que hacerlo. Te termina atrapando. Johnny, la verdad que te agradezco mucho la invitación, me encanta el laburo de difusión. Yo no había tenido oportunidad de conocer tu Instagram, por el poco tiempo que estás desarrollándolo, como me contaste, la verdad que los progresos se vieron rapidísimo. Me encanta la manera en la que te expresás, por ejemplo, cuando hablas en tus historias. Hoy más o menos lo estuvimos hablando, igual no te lo dije esto, pero te lo digo, la verdad que me encanta el desarrollo profesional que estás haciendo y la difusión que le estás dando a la actividad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Axel. Gracias de verdad por todo y bueno, esperemos que siga creciendo, que es el objetivo, seguir formando esta comunidad, porque cuando uno ingresa a la calistenia, sí o sí ingresa a una comunidad. Es increíble la fraternal que siempre se percibe en cada grupo. Totalmente. Así que bueno, gracias por ser un difusor de la disciplina y bueno, nos seguimos hablando entonces. Gracias por este tiempo. Estamos en el camino, Jun. Muchas gracias, Johnny. En el camino. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.